Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la carta a los Efesios capítulo 6. Carta a los Efesios capítulo 6. Carta a los Efesios capítulo 6. Muy bien. Si ya lo encontró, póngase de pie. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta mañana para que Dios sea el que nos guíe en instrucción divina. Amén. Antes de leerlo, amados, quisiera nada más tomarme un minuto para poder, primeramente, pues, aclarar ciertos detalles, ¿verdad? Para que así nadie entre en pecado de juicio. Hace 15 días, pues, nosotros, con mi familia, mi núcleo familiar, estuvimos pasando un momento bien difícil de salud. Algunos se dieron cuenta, otros no. Me dio lo que anda dando ahorita, que es el rotavirus, pero de una manera severa. Día jueves caí en cama, hace 15 días atrás. Pasaron 36 horas en las cuales mi cuerpo no asimilaba, ni toleraba ni líquidos ni alimentos. Prácticamente llegué a un momento severo de deshidratación y mi cuerpo no podía comer, no podía ni tragar nada. Estuve a puro suero y 36 horas difíciles. Gracias a Dios, Dios pone personas. Ahí llegaron Jackie, que es enfermera, me asistió poniéndome suero intravenoso y eso ayudó a que yo siga vivo. Si no me asisten de esa manera, quizás no estaría contando la historia. Estuvimos severamente graves, pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo presente en nuestro núcleo familiar. Ahí estuvieron mis suegros apoyándome y pues agradezco a Dios por la ayuda pronta y oportuna que Dios pone de ciertas personas, la oración de algunos de ustedes que se dieron cuenta. Y no es que no queríamos que se supieran, simplemente no tuvimos mente para comunicar la situación, hermanos. No es porque somos herméticos, no, que no nos gusta que nos sepan cómo estamos, no. Entre más gente ora por nosotros, gloria a Dios. Y las oraciones de los pocos que se dieron cuenta ayudaron a que mi salud pues mejorara. La primera semana después de eso quedé totalmente débil. Tenía que depender de mi esposa para levantarme, para movilizarme. Pero Dios en una semana, bendito sea Dios, me dio fuerzas, me levantó. Y por eso no estuvimos en ese fin de semana de la Santa Cena, y ya la siguiente semana pues Dios nos ha permitido pues seguir predicando el Evangelio. Estuvimos en una iglesia predicando el Evangelio de Cristo, y anoche pues bueno, ayer después de dar clase en el seminario, venimos de Metapán de predicar también el Evangelio de Cristo. Dios pues nos deja con propósitos de seguir haciendo la obra de Él. ¿Por qué lo digo? Para que podamos saber que de repente si no nos ven es porque no queremos, sino porque estamos haciendo la obra de Dios y hay motivos que de repente impiden estar. Pero siempre y cuando Dios nos dé salud, fuerza, seguiremos, amados, sirviendo el nombre de Cristo. Amén. Así que gracias por el cariño, el amor y la comprensión que debemos de tener entre hermanos en Cristo. Ahora sí, amados, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Ayúdenme por favor en sus Biblias. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Si lo tiene, me da un fuerte amén y lo vamos a leer todos a una voz audible y fuerte. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra expuesta a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la familia en la cual todos somos parte. Y gracias sobre todo por la familia de Dios en la cual somos hermanos unos con otros, para animarlos, fortalecerlos, para ayudarnos a crecer, a madurar la fe, a crecer en sabiduría y en conocimiento. Oramos en esta mañana, Dios mío, para que tú nos ayudes como familias, como hogares, como núcleos que formamos la familia en la sociedad, a poder, Señor, ser obedientes, sumisos a tu autoridad bíblica y a través de ella permitirnos cambiar a través de la guía de tu dirección del Espíritu Santo. Ayúdanos a los hogares que aquí estamos, a los matrimonios que componen un hogar. Danos la sabiduría para comprender, entender y poner nuestra fe en tu palabra, para ser esos padres, para ser esos hijos, para ser esos esposos y esposas que esta sociedad necesita ver que somos la luz de Cristo. En el nombre de Jesús ponemos esta oración. Amén y amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Nuestro pastor predicaba sobre los matrimonios
hablaba las obligaciones, responsabilidades bíblicas del esposo y la esposa dentro del marco de lo que Dios ha establecido. Hemos venido hablando de las familias, de las diferentes áreas o obligaciones que la familia debe de tener. Y ahora quiero permitirme hablar sobre el núcleo en sí de lo que es las obligaciones bíblicas, de lo que es el núcleo familiar. Entendiendo que el matrimonio, el esposo y la esposa, entendemos nuestras obligaciones, asignaciones divinas. Ahora pues veamos qué aconseja Dios dentro del marco ya de un matrimonio que ha formado una familia, a los padres y a los hijos. Y en esos 4 versículos hay tantas verdades que es importante recordarlas, aunque las sepamos, recordarlas y ponerlas delante de nuestro camino para poder seguir obedeciendo lo que Dios dice. Amados, este pasaje que usted y yo acabamos de leer es un pasaje maravillosamente expuesto de parte de Dios a través de los labios y la mano del apóstol Pablo. Porque esta palabra que vino en ese momento de la historia, en el año 60 a 62, que Pablo escribió estando preso, esta carta de Efesios, él está pensando en la iglesia de Éfeso, siendo él un prisionero, y piensa en el matrimonio, piensa en la familia, y manda esta carta para que la iglesia de Éfeso mantuviera el orden de Dios. Y en ese momento de la historia era importante estos versículos, porque según el imperio romano que dominaba a los cristianos, a los judíos y que imponía su ley, la ley romana establecía lo siguiente. En ese momento que Pablo escribe esto, todo padre de familia bajo la ley romana tenía una cláusula legal en la cual esa cláusula decía que todo padre y madre tenía lo que se conoce como la patria potestad. ¿Alguien sabe qué es eso? La patria potestad era el derecho legal de todo padre y madre en el tiempo romano que Pablo escribió, que escúcheme bien, le daba el absoluto derecho de hacer lo que quisiera al padre con su hijo, en la cual el hijo no tenía derecho alguno, ni de opinión, ni deseo, ni derechos que reclamar. En el tiempo romano que Pablo escribe esto, estaba anulado el derecho de todo hijo de actuar, de decidir por sí mismo, sino que tenía la obligación absoluta de someterse a las direcciones de un padre, aunque esos mandamientos o esa manera de guiar del padre fuera lo peor, el hijo no podía reclamar, ni opinar, ni decidir sobre su propia vida. A eso se le conoce como la patria potestad, darle el derecho absoluto a un padre y una madre sobre la vida de sus hijos. Y era de una manera tan cruel que según la historia de este momento, escúchame bien, el padre, al nomás nacía el hijo de su mujer, el padre tenía el derecho de llegar, ver al hijo o la hija, y si no le gustaba ese recién nacido a simple vista, él podía con la mirada desecharlo, y ese niño era regalado, era vendido como esclavo, o simplemente era tirado para que cualquier persona lo recogiera si quería que ese niño tuviera vida. Así era el derecho romano en esa época. El padre podía decidir amar o no amar a ese recién nacido, y tenía el derecho, y el gobierno no le podía decir nada. En aquel tiempo los niños que nacían y eran débiles, el imperio romano se encargaba de matarlos, porque para ellos no iban a ser útiles a la sociedad. Así de tremendo era el tiempo en el cual Pablo va a escribir esto. ¿Por qué es importante saber a manera de introducción esto? Para que podamos ver que cuando Pablo escribe esto, que son mandamientos para el hijo y para el padre, y que cuesta aceptarlos como cristianos, en el tiempo que Pablo lo está diciendo, el hijo no tenía valor, no era nadie ante la sociedad, porque el padre decidía amarlo, despreciarlo, venderlo o tirarlo a la basura. Y eso hacía que el hijo fuera nadie delante de sus padres, si el padre no quería. Y eso convertía también a los padres, seres malos, despiadados, autoritarios y padres insensibles ante la humanidad de un ser vivo. Tenemos los dos puntos. Al niño se le quitaba valor y al padre se le convertía en malvado para poder hacer lo que quisiera con esa criatura.
Y es ahí donde Pablo escribe esto. Y estos versículos son tan importantes, porque la mayoría de hijos cuando escuchamos esto renegamos. Cuando Pablo lo escribió, esto le estaba dando al hijo valor en una sociedad que los deprimía y que los menospreciaba. Y al padre le va a enseñar a amar y valorar a esos hijos en lugar de despreciarlos. Por eso estos versículos son vitales para lo que es el marco de la familia. Amén. Ahora veamos qué nos enseña la palabra de Dios después de esa breve introducción histórica de por qué Pablo escribió esto. Ahora, amados, este pasaje nos va a enseñar dos cosas: el consejo vital para un hijo, para los hijos, y el consejo vital e importante para los padres. Comencemos entonces con los hijos. ¿Cuál es el consejo bíblico para los hijos? Regresemos, por favor. ¿Cuál es el llamado a obedecer? ¿Cuál es el llamado, el consejo para los hijos? Y el llamado, amados, es a obedecer como hijos que somos de nuestros padres. Hijos, ¿cuántos hijos sabemos acá? Levanten la mano los hijos. Ay, no, y los papás no son hijos de mamá tampoco. Todos somos hijos acá. Todos acá somos hijos, primeramente de Dios Padre. Y los que ya somos padres también tenemos padres que son los abuelos de nuestros hijos, ¿no? Todos acá al final somos hijos. ¿Y cuál es el llamado de Dios según la palabra para mantener un hogar cristiano, un hogar bíblico? Es aquel que vive en obediencia a Dios. Y para hacer eso tenemos que entender que el primer consejo que Dios da para el núcleo de la familia, el núcleo del hogar, es un llamado a la obediencia de los hijos. Así que en este momento Dios nos va a hablar a los hijos. Y dice la palabra de Dios, vea los versículos del 1 al 3, que ahí hay unas grandes verdades. Primero dice la palabra hijos. ¿Qué dice, iglesia? Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuál es el primer mandato para los hijos? Obediencia. Pero es obediencia ¿bajo qué marco? Obediencia bajo la dirección ¿de qué? De este libro. La obediencia, sean obedientes bajo el marco de Dios. Hijos, obedeced ¿en qué dice? En el Señor a vuestros padres. La obediencia que un hijo tenemos como obligación de cumplir, de encajar y de hacer bajo la voluntad de Dios, es todo aquello que viene bajo este marco regulatorio que es la Biblia. Ningún padre puede esperar obediencia de un hijo si lo que está pidiendo va en contra de la bendita palabra de Dios. Así que, hijos, ¿cuál es el mandato nuestro como hijos de Dios y como hijos de nuestros padres? Obediencia. Obediencia en el Señor, o sea, obediencia bajo la palabra misma de Dios. Y esa palabra nos tiene que obligar, guiar a obedecer a nuestros padres. Eso es importante. Porque lo que Dios está pidiendo para que la familia esté unida y crezca fuerte, obediente a Dios y mantenga una sociedad como para ejemplo de ella, es que vivamos en obediencia a los que somos hijos de Dios. Obediencia a los padres. A ver, padres, levántenme la mano los que somos padres acá. A ver, muy bien. Bájenla. Ahora levántenme la mano y díganme si sus hijos son obedientes. Pero ni un vaso de agua nos quieren alcanzar. Y usted como padre indignado, ¿verdad? Pero también usted fue así cuando fue hijo. Y ahora quiere desquitarse cuando usted quizás no fue obediente como hijo. Amados, el llamado de Dios al núcleo de la familia es el obedecer en el Señor a vuestros padres. Padres, ¿ustedes quieren que los hijos obedezcan? ¿Sí o no? Amén. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad. Si nuestros padres están vivos, seguir siendo obedientes a ellos. Y sobre todo ser obediente al Padre por excelencia que tenemos, que es Dios. Si usted quiere obediencia de sus hijos, usted tiene que sembrar la obediencia con los padres si aún los tiene vivos. Y sobre todo obediencia al Padre Celestial que tenemos sobre nuestra vida. ¿Quiere usted obediencia de sus hijos? Obedezca usted como padre la palabra de Dios. Ahí usted dice amén. Amados,
porque esto es justo, porque esto es justo. Obedecer en el Señor. El hijo que vive en casa debe de vivir por voluntad propia, bajo la autoridad de los padres, con sumisión, obediente a ellos, como hijos de Dios que son. Y debe de obedecer a sus padres con obediencia, como si al Señor mismo lo están haciendo. ¿Por qué? Simple, porque esto es justo delante de Dios. Todo hijo que aún está dentro del hogar de padre y mamá tiene la obligación de obedecer. Es que ya soy mayor de edad, sigues en la casa de tus padres, sé obediente. Es que ya soy profesional, estás bajo la casa de tus padres, sigue obediente a ellos. Si no quieres hacer eso, sal de tu casa, cásate o sé independiente. Eso enseña la Biblia. Todo hijo que está aún dentro del marco de la vivienda de sus padres, ya sea porque no se ha casado, ya sea por otras causas, el deber de todo hijo es obedecer a papá. Pero yo trabajo y aporto, sigue bajo el dominio de tus papás si vives en el hogar de ellos. Amén, hermanos. Amados, eso es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué los hogares están destruidos? Porque los padres dejaron de pedir obediencia y los hijos ahora están mandando a los padres, dejando a un lado el mandato divino que Dios pone. Amados, ¿por qué hay que obedecer a los padres? Porque es bíblico. Mire lo que dice Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Están los mandamientos, lo que conocemos como los 10 mandamientos de Dios, que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dios en los 10 mandamientos solo puso un mandamiento que abarca a la familia, y ese mandamiento no se lo dijo a los padres, se lo establece a los hijos. Y ese mandamiento en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5:16, que son los 10 mandamientos, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único mandamiento de los 10 que tiene un regalo de bendición si se cumple. De los 10 no hay ninguno que tenga promesa, o sea, que tenga un regalo de bendición. El único que Dios ofrece una recompensa, si lo queremos ver así, una bendición especial, es el mandato a hijos. Y surge la pregunta: ¿por qué Dios en los 10 mandamientos pone explícitamente hijos honren a su padre y a su madre? ¿Por qué no hay ningún mandamiento en esos 10 para los padres? ¿Por qué? ¿Acaso los padres son perfectos? ¿Por qué en los 10 mandamientos Dios solamente estableció uno? Y no es para los papás, sino para ¿quiénes? Para los hijos. Pero Dios en su misericordia extiende una bendición para que el hijo se motive a cumplirlo. Pero ¿por qué no a los padres? Amados, este mandamiento, ya vamos a la respuesta por qué. Este mandamiento tiene que ver con Colosenses 3:20, que el mismo Pablo lo extiende a la carta a la iglesia de Colosa. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová, que son, iglesia, rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hay justicia, hay santidad, hay bendición en obedecer a papá y a mamá. Es el único mandamiento con una bendición, con una promesa. Ahora, hermanos, nos preguntamos: ¿por qué entonces Dios establece a los hijos obedecer, pero no hay ningún mandamiento para los padres? ¿Por qué? Escúcheme bien. Vea por favor la siguiente. Lea conmigo Proverbios 22:15. ¿Qué dice? La necedad está ligada
en el corazón del muchacho. La vara de la corrección la alejará. Escúcheme bien. ¿Por qué Dios pone un mandamiento para los hijos? Porque todo hijo que nace de una mamá dentro de un hogar, ese niño ya trae pecado sobre su vida que en el camino va a desarrollar. Y todo hijo que nace, por muy lindo que sea, en el corazón de ese niño se va a desarrollar algo que se llama necedad, que es parte del pecado imputado a través de Adán y Eva a toda la humanidad. No hay niño obediente, amados. Todos los hijos desde que nacen van a desarrollar el deseo a ir en contra de toda autoridad. Y Proverbio, el Salomón, el hombre más sabio, dice: la necedad, lea conmigo, está ligada. A este ¿Qué servicio significa de este eso? día. No hay hijo que ame ser obediente. Todos los hijos siempre buscarán ir en contra de la autoridad de un padre. Y por eso dice: la vara de la corrección lo alejará de esa necedad. Ahora está la pregunta, ya está la respuesta a la pregunta: ¿por qué mis hijos son desobedientes? Porque nacieron así por el pecado. ¿Por qué no me hacen caso? Porque en ellos hay necedad, amarrando el corazón de ellos por el pecado que hemos traído desde que nacemos. Yo tengo un hijo de 5 años y otro de 1 año y medio. Apenas 5 años el mayor. Pregunte si nos obedece voluntariamente. Pregúnteme. Ahí están los abuelos que pueden dar fe. Si no se les señala que habrá una represión, si no obedecen, no hacen caso. Aún el pequeño, año y medio, si yo le digo, va, deja eso, con mucho más deseo lo quiere hacer y travesear. No tiene aún razón de ser y ya reta la autoridad de los padres. Y todos los que somos padres, no me diga que no vivieron eso. Y entre más crecen, más malos y desobedientes se han hecho, ¿sí o no? Y cada día usted va subiendo mucho más el tono de voz para ver si así los calma y los ayuda a ser obedientes. Sin embargo, no quieren. Se lo demuestro. Aquí habemos muchos padres. ¿Dónde están sus hijos ahorita? Porque no tenemos la autoridad, porque ellos quieren hacer su voluntad y están en desobediencia a la autoridad de sus padres. Amados, la Biblia nos está enseñando ¿por qué un mandamiento para los hijos y no para los padres? Porque la naturaleza del pecado siempre llevará al hijo a levantarse en desobediencia a la autoridad. Porque el pecado del ser humano no nos permite vivir en obediencia a lo santo y justo de Dios. Porque el hijo no desea sacrificarse por nadie, ni aun por sí mismo. Mientras que los padres siempre darán todo por los hijos. ¿Por qué no hay un mandamiento para los padres para con los hijos? Porque, amados, desde el momento que todo hombre y mujer nos convertimos en padre, asumimos una responsabilidad natural divina de dar nuestra vida por nuestros hijos, de sacrificar nuestro ser, nuestro tiempo para que nuestros hijos sean felices. Dios no nos pide no nos da un mandamiento, porque todo padre que tiene la razón natural del privilegio que es ser padre y madre, va a dar cualquier cosa por amor a sus hijos. Pero un hijo no quiere ni levantarse de la silla para traerle un vaso de agua a papá. Y Dios, conociendo la necedad de todo niño que nace, tenía que dejar sentado un mandamiento, porque si no, jamás obedecerían a papá y a mamá. Mientras que los hijos no necesitan pedirnos nada, nosotros buscamos el bien para con ellos. Por eso Dios no dio un mandamiento para papá y mamá, porque sabe que todo padre va a dar aún más de lo que puede para poder ver feliz a un hijo. Pero un hijo jamás dará más de lo que crea que es necesario para papá. Y si papá no pide o mamá no piden algo, no están dispuestos a hacerlo. Amén, padres.
¿O solo a mí me pasa? Dígame si los hijos no obedecen a cambio de algo. Dígame si a usted, sus hijos lo sorprenden cada día haciendo cosas que usted no le pidió. Hacen lo que le pidió y lo cumplen obligadamente. Pero rara vez nos sorprenden que del corazón de ellos salga algo para agradarnos. Siempre es obediencia en base a cambio de cosas. Amados, la Biblia nos está ilustrando. Por eso hay un mandamiento para los hijos y no para los padres. Porque todo padre que entiende el privilegio dará aún más por ver feliz, por ver crecer feliz a los hijos que Dios nos ha dado. Pero los hijos siempre estarán yendo en contra de la autoridad de papá y mamá. Por eso Dios nos está aconsejando a los que somos hijos que debemos de obedecer a papá y a mamá. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Las razones de por qué el hijo debe de obedecer. A ver, hijos, ayúdenme a leer. Dice acá la lámina, la obediencia del hijo debería ser por gratitud y amor. Pero Dios, conociendo el corazón del hijo, le agrega una bendición a manera de recompensa para motivar al hijo a obedecer. Porque el hijo no obedece por gratitud, obedece por cambio de cosas. Pero viene, ¿por qué Dios da un mandamiento y le agrega una promesa? Primero, porque Dios dice, obedece a papá, honra a tu mamá y a tu papá, porque esto es justo. Ahí está en su Biblia. La primera razón de por qué los hijos debemos de obedecer es porque esto es justo. Lo segundo, porque es bíblico. Porque es algo del pensamiento de Dios revelado en este libro, Éxodo 22 y Deuteronomio 5:16. ¿Por qué debemos obedecer los hijos a papá? Porque Dios lo manda, porque es bíblico, porque su palabra lo demanda, y primero porque es justo que lo hagamos por todo lo que papá y mamá siempre hace a favor nuestro. Ahora, amados, la tercera razón, y aquí viene la promesa. ¿Qué obtenemos de obedecer a papá y a mamá? ¿Qué obtenemos, hijos? Nos va a ir bien. Hijos, ¿quieren que les vaya bien? Obedezcamos a papá y a mamá. ¿Quieres un buen trabajo? Obedece a papá y a mamá. Hónrala, provéele, bendícele, ámalos, cuídalos y Dios te abrirá puertas de bendición, porque eso es la honra. Hijos, es que yo no trabajo todavía. Hay mucho trabajo en casa que le puedes ayudar a mamá. Es que yo no soy profesional aún. Hay muchas cosas que puede ser de bendición y utilidad en tu hogar a favor de honrar y bendecir a papá. Pero hay hijos que ni el plato donde comen se levanta. Esperan que mamá lo haga. No salen a comprar, esperan que papá lo haga. Eso no es honrar a Dios. No esperemos que Dios abra puertas de bendición a los que somos hijos. Hijo, no esperes un buen trabajo. No esperes condiciones favorables en tu camino si no honras a papá. No esperes un aumento de salario si ya trabajas, si no aportas nada en tu casa para bendecir a tus padres. No esperes buena salud si no estás honrando, cuidando a tus padres para que tengan salud. Porque es importante la obediencia de los hijos a los padres para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Y ese bien, ¿quién lo dará? Dios, si obedecemos a papá y a mamá. Pero como dicen los hijos, ay mamá, que friega usted. Ay papá, usted lo regañando me vive. No esperes bendición. No esperes puertas abiertas. No esperes sanidad. No esperes por caminos de éxito. Tú solo te los estás cerrando, hijo, hija, con actitudes egoístas como esa. Porque más hay que obedecer a papá y a mamá, según la Biblia, versículo que usted lo está leyendo en Efesios, para que sea de larga vida sobre la tierra. Todos queremos vivir, llegar a viejos, ¿sí o no? Ningún bicho se quiere morir hoy. Ningún joven
Ningún niño se quiere morir. Obedece a papá. Obedece a papá. Para que no les cause dolor cuando a ti te pase algo por tu desobediencia. Obedezcamos a papá si queremos vivir largamente. En los tiempos que estamos, se ha vuelto esto quizás no un absoluto, por la manera en la cual comemos, por los tiempos virales que estamos, pero sí es un determinante bíblico. Para que un joven viva larga vida y bien, tiene que obedecer a papá y a mamá. Tiene que honrarlos, tiene que decir amén a todo aquel consejo que papá y mamá le den. No decir, ay, ya vas con mis consejos. Ay, sí, en tus tiempos eran así, pero ahora no. Sigue hablando así y Dios te cerrará las puertas. Si no es que la boca también. A los padres se honran, a los padres se respetan, a los padres se les obedece. Amén, hijos. Y los que son padres, pero todavía tienen a papá y a mamá viva, tenemos que obedecer igual. Visitémoslos. Platiquemos con los padres que son los abuelos de nuestros hijos. Tú quieres ser un buen padre para tus hijos, pero tú estás siendo un mal hijo para con tus padres. Y eso también trae castigo. Amados, la obediencia promueve una larga vida. Lo dice la Biblia, lo establece la Biblia. Y ahora voy a decir esto para cerrar el consejo de los hijos. El no obedecer a los padres trae juicio de Dios. Y no lo inventé yo, lo dice la Biblia. Lean conmigo Éxodo 21:15, por favor. ¿Lo puede leer la iglesia? ¿Qué dice? No lo escuché, hermanos. Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? ¿Quién lo está estableciendo? Dios. Después de dar los mandamientos, Éxodo 21 agrega este punto. Hermano, pero es la ley mosaica. En el Nuevo Testamento Pablo lo vuelve a decir y Jesús lo ratificó. ¿Por qué hay hijos que mueren tan jóvenes? Castigo divino muchas veces. Porque nunca honraron y obedecieron a papá. ¿Por qué nunca están sanos? Porque no están honrando debidamente quizás a papá y a mamá. La Biblia lo dice, Éxodo 21:17, igualmente, que dice, el que maldijere a su padre o a su madre, que dice, y este morirá. Se puede aplicar de dos maneras, espiritualmente y físicamente. Porque hay muchos que no han muerto, pero espiritualmente andan muertos por el resentimiento en el corazón de un papá que se fue de casa y que lo maldecimos con comentarios hirientes. Si se fue, no es tu problema. Ora y dale gracias a Dios porque a través de él veniste a este mundo y conociste a Cristo. Amados, estos principios son bíblicos, no son emocionales. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La Biblia, Dios mismo estableció juicio para todo hijo que se rebela contra el padre y la madre, que los maldice, que los golpea, que los menosprecia o les daña su vida. Por eso Dios dice que hay bendición, largura de días, pero hay una forma de cortar la vida de ese joven si maldice, si hiere, si menosprecia a los padres que tiene como de parte de Dios. Esto es serio. ¿Y por qué Dios es así? Porque Dios ama a la familia, Él la creó y lo que menos quiere es que los hijos hagan sufrir a sus padres. Lo que Dios desea es que los hijos obedezcamos en amor y en gratitud a los que tenemos por padres. No solamente el día de la madre, no solamente el día del padre, todos los días de nuestra vida. Amados, consejos para los hijos. Ahora rápidamente, aprendamos ahora. Hijos, ¿es duro lo que la Biblia pide? ¿Es difícil? Sí. Pero hay premio y bendición si lo hacemos. Ahora vean, hijos, que Dios no tiene nada contra los hijos. Quiere la bendición para los hijos. Pero ahora vean también lo que Dios pide a los padres. Porque el trabajo es del núcleo familiar.
Y si todos entendemos, esto no se logra humanamente. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo enseñó que la única manera de que un matrimonio funcione, la única manera es que ambos sean guiados, llenos por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, mas antes sed llenos por el poder del Espíritu Santo. La única manera de que una mujer se sujete en el matrimonio a su marido es ser llena del Espíritu Santo. La única manera de que un esposo sea buen esposo y amante de su esposa es ser gobernado por el Espíritu Santo. La única manera que los hijos obedezcan a papá y a mamá es que sean gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, la única manera de que los padres seamos obedientes a Dios y cuidemos y protejamos a nuestros hijos es que nos dejemos como padres gobernar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que la Biblia dice, Efesios 6:4, ¿lo puede leer conmigo? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora veamos el consejo bíblico para los padres. Levánteme la mano los padres y madres en esta mañana. Ok, amárrese bien el cinturón por lo que va ahorita de parte de Dios. Dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Recordemos la introducción. El padre en esa época era déspota. Al hijo no le daba valor, al hijo no lo cuidaba, exigía estándares del hijo. Ahora Pablo dice, ustedes no van a ser como la ley romana, ustedes tienen que ser padres diferentes, que no provoquen a ira el corazón de sus hijos. Ellos tienen el deber de obedecerle y el deber de nosotros como padres es amarlos y cuidar el corazón de ellos con sabiduría de Dios. La Biblia enseña, Dios exige una ética cristiana en el seno del hogar. Los padres en su trato con los hijos debemos cuidar de no ser ásperos, rígidos, al grado que hagan que los hijos se enojen y llenen de ira su corazón. Provocar a ira también es causar exasperación del hijo, deseo de abandonar el hogar. Los padres no debemos descuidarnos despóticamente de poder maltratar a nuestros hijos. Un trato que sea cruel de parte del padre confunde a los hijos, causa problemas emocionales y despierta resentimientos y odios en el corazón de todo hijo. Amados, este consejo de Dios para los padres es algo serio. Y muchos padres de los que estamos hoy acá hemos dañado severamente el corazón de nuestros hijos, o lo estamos dañando sin darnos cuenta. Este consejo de parte de Dios es tan importante que los padres le pidamos a Dios por medio del Espíritu Santo y la Biblia dirección para cuidar el corazón de nuestros hijos, para que esos hijos lleguen un día a ser buenos padres porque nosotros hicimos un buen trabajo cuidándoles el corazón a ellos. Permítame enumerarle algunas de las causas de cómo los padres podríamos estar dañando, airando el corazón de nuestros hijos. Léalas conmigo, por favor. Algunas causas que provocan ira en el corazón del hijo, en la cual Dios nos está diciendo que no lo hagamos. Primero, léalo conmigo: padres que tienen preferencia hacia un hijo entre los demás. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos? 12. Y antes de tener al último, al 12avo, tenía 11. Y de los 11, ¿a quién amó más? ¿A quién amó más? Al último. ¿Cómo se llamaba? Josecito. ¿Qué hizo delante de sus hermanos? ¿Qué hizo el papá? Le entregó una túnica a Josecito. ¿Qué provocó en el corazón de sus hermanos? Ira, contienda, odio que derramaron hacia su propio hermano. Lo quisieron matar y luego lo vendieron.
fueron crueles con su hermano menor. ¿Quién provocó eso en el corazón de los hijos? El padre, que no fue sabio, prefirió a uno entre los demás. ¿Cómo podemos herir el corazón de un hijo? Prefiriendo a uno en lugar del otro. Padres inclinándose a la niña porque él es débil, ella necesita de papá, dejando a un lado al varón, pensando que porque el varón es macho, se puede cuidar solo. Preferencias de llevar algo, si tenemos 3 hijos, llevar a uno algo mejor que los demás, eso hiere el corazón de un hijo, lo daña permanentemente. Y Dios nos está diciendo: padres, no airemos el corazón de vuestros hijos. Las preferencias entre los hijos airan el corazón de ellos y va a destruir la familia con el tiempo. Si usted y yo estamos cometiendo el problema, el pecado de preferir a uno a otro, estamos pecando contra Dios. No pueden haber preferencia entre los hijos, porque todos son un regalo de Dios. Ay, es que este me nació moreno, negrito, y yo chelito lo quería, y este sí salió chelito. No pueden haber preferencia. Ay, es que este me obedece más, este no, por eso a este le voy a premiar. No pueden haber preferencia. Eso aira el corazón del hijo. Segundo, padres que irrespetan la personalidad del hijo. Padres que queremos que nuestros hijos sean igual que nosotros, cuando Dios es un Dios único y hace cada cosa perfecta de una manera singular. Es que yo quiero que se parezca a mí. Si ya demasiado feos somos para que alguien se parezca a nosotros. Amados, y respetar la personalidad del hijo, eso provoca a ir el corazón del muchacho o de la señorita. Usted no puede obligar al hijo a ser como usted. Ya es suficiente con usted. Tercero, padres que menosprecian al hijo porque no llenan las expectativas egoístas que esperamos de ellos. Ay, es que este hijo me salió topado y yo quiero que sea inteligente. Hay 9 tipos de inteligencias que Dios da y cada hijo tiene una inteligencia diferente. Jamás va a aprender como usted. Es que a mí así me enseñaron y yo era bien inteligente. Qué bueno que es inteligente, pero no lo está haciendo como padre, se lo está obligando a que llene las expectativas suyas. Yo lo veo en las familias cristianas, padres que queremos que nuestros hijos sobresalgan ante los demás, para uno decir: ay, que mi hijo es inteligente. Amado, es que no está en usted que sus hijos le ponga cargas que usted mismo nunca llenó de pequeño. Sus hijos son únicos, singulares, y van a crecer según la voluntad permisiva y soberana de Dios. Respetemos, no menospreciemos que nuestros hijos no llenen las expectativas. Es que yo quería que fuera ingeniero. Usted quería eso, pero la voluntad de Dios quizás no era esa. Cuarto, padres que buscan realizar sus sueños no alcanzados en sus hijos. Eso daña el corazón de un hijo. Cuando como padres esperamos que ellos sean lo que yo no pude ser. Y créame, he conocido a tantos hijos dañados en el corazón porque no llenaron las expectativas de papá y papá los ha menospreciado por eso. Cuando Dios nos ha dado hijos únicos que tenemos que respetar, que ellos crezcan y ellos en el camino con Dios van a hacer su vida según Dios lo ha establecido. Queremos realizar los sueños que no pudimos en la vida de nuestros hijos. Eso es egoísmo e insensatez, no proviene de Dios. Padres que le ponen estándares altos a sus hijos cuando el hijo tiene propósitos singulares de parte de Dios. Siga leyendo. Padres que imponen el respeto al hijo sin ganárselo con su testimonio. Eso aire el corazón del muchacho. Y nuestros hijos lo dicen: mi papá quiere que yo me porte bien, pero él no se porta bien con Dios. Mi papá quiere que yo sea buen cristiano, pero él ni a la iglesia viene. Mi papá quiere que yo sea esto y lo otro, pero él no me da el ejemplo. Eso aire el corazón del muchacho
cuando ve un padre exigiendo el respeto que él mismo no da como testimonio. Número 7, ¿lo puede leer conmigo? Padres que exigen al hijo que caminen en contra de Dios. Y no me diga que no conocemos a alguno que en lugar de impulsarlo a caminar en las cosas de Dios, ¿para qué vas a ir vos? Si ni cambiás, mejor no vayas, mejor vení a ayudarme a trabajar. Eso aira el corazón del joven hijo o hija. 8. Padres que no respetan el temperamento del hijo y quieren que sus hijos sean iguales a ellos. Yo he podido ver aquí en nuestra iglesia, padres quieren que los hijos, y aún con mi esposa hablamos que algunas veces cometemos ese error, queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros, cuando los hijos están aprendiendo a comportarse. Queremos que los hijos se queden sentados como nosotros por el respeto, para que la gente no critique, cuando cada etapa tiene sus propias actividades. Pero siga leyendo conmigo las causas posibles que traen ira al corazón del hijo y que posiblemente estamos fallando, padres. 9, ¿lo puede leer conmigo? Padres que no regalan el tiempo adecuado a sus hijos. ¿Por qué? Por estar afanados en sus trabajos y ocupaciones personales. No le voy a pedir que levante la mano, papá, pero la mayoría estamos tan preocupados por proveer todo, cuando el hijo lo único que desea es la atención de papá y mamá. Pero queremos que nuestros hijos obedezcan a Dios, cuando el hijo anda dolido en su corazón porque nunca tuvo la atención de papá y mamá. Le digo algo, mi esposa y yo fallamos en eso algunas veces, y nuestros hijos nos lo dicen, y duele, pero es bueno ir a la Biblia para que la Biblia nos corrija y nos diga en qué estamos fallando. 10. Padres que solo exigen lo mejor de sus hijos sin dar las condiciones que se necesitan para hacerlos. Padres que ven en sus hijos sirvientes para sus vidas. Eso pone ira y resentimiento en el corazón de sus hijos. 12. Padres que desean que sus hijos los superen en todo para mostrar a la sociedad que son sobresalientes. Y vaya que conozco a padres así. Padres que quieren que sus hijos sean exhibidos, decir, miren, mi hijo lo logró. Eso es orgullo y soberbia, no proviene de Dios. Con que nuestros hijos alcancen todo aquello bajo la voluntad de Dios, tenemos que sentirnos felices y felicitarlos por lo que logren. Siga leyendo. 14. 13. Padres que nunca dan amor ni ternura. 14. Padres que golpean a sus hijos con palabras y con golpes físicos por enojos sin causas justas. Padres que avergüenzan a sus hijos en público, destruyendo su dignidad. Padres que abandonan su responsabilidad de padres. Todas estas, hermanos, son algunas causas que traen ira o han traído ira a nuestros hijos. Pero hoy podemos cambiar si las hemos estado cometiendo. Porque Dios nos llama a no airar el corazón de nuestros hijos. Y eso indica que nuestro deber como padres es cuidar el corazón de nuestros hijos, no cometiendo estos errores. ¿Y cómo no lo vamos a cometer? ¿Cómo cuidar como padres el no provocar a ira a nuestros hijos? Deuteronomio 6, versículo 6, ¿me lo puede leer conmigo? Dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Estos versículos, ¿para quién fueron dados? Para los padres. Y padre, ponga atención en esto, para poder cuidar el corazón de nuestros hijos, para no irritarles, para no provocarles odio. La Biblia da este mandato: estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde?
en el corazón de papá y mamá. Si usted no tiene Biblia en su corazón, va a lastimar a sus hijos. El asegurar que no lastimaremos el corazón de nuestros hijos es que tengamos palabra de Dios en nuestro corazón como padres. Y dice, ¿y qué dice? La repetirás. Las palabras de Dios a mi vida como papá las voy a repetir a mis hijos. ¿Cuándo? Cuando esté en casa, andando en el camino y al acostarme y cuando me levante. La manera, padres, de cuidar el corazón de nuestros hijos es nosotros como padres ser los predicadores, los maestros de Biblia de nuestros hijos. No es en la iglesia, es en casa. Y eso nos manda el Señor en esta mañana, que debemos de no airar el corazón de nuestros hijos, porque hemos de poner la palabra de Dios en nuestra vida y la vamos a hablar en todo tiempo a la mente y el corazón de nuestros hijos. Y lo haremos con disciplina, con amonestación del Señor. Termino con esto, amados. Una mujer en el año 1900, llamada Susana Wesley, madre de 17 hijos, madre de 2 grandes hombres de Dios en Estados Unidos, que llegaron a ser precursores del Evangelio de Cristo. Hombres que promovieron un avivamiento espiritual. Esos 2 hombres fueron hijos de esta mujer. Y esta mujer, madre de 17 hijos, los educó en la casa. Esta mujer, Susana Wesley, adivine qué hacía. Ayunaba por nombre de cada uno de ellos cada día de la semana. Un lunes ayunaba por uno, el martes ayunaba por otro, el miércoles por otro. Esta mujer dijo lo siguiente, ¿lo puede leer conmigo? El padre que se cuida de someterse a la voluntad de los hijos, trabaja junto con Dios en la renovación y la salvación de su alma. Pero el padre que le concede sus caprichos al hijo, hace la obra del diablo, hace impráctico el evangelio y aleja la salvación y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Una mujer que crió 17 hijos, 2 de ellos personas que promovieron un avivamiento en Estados Unidos con el evangelio en el año 1900. Dijo esto. Y eso me invita a mí, a través de este ejemplo, a no complacer los caprichos de mi hijo, a no enojar a mi hijo cometiendo el error de no guiarlo con la palabra de Dios. Concluimos, amados hermanos, en los 2 consejos para dentro del núcleo familiar. A los hijos Dios nos pide que obedezcamos a Dios, porque es justo, es bíblico y hay promesa de que nos irá bien y seremos de larga vida. Y a los padres Dios nos aconseja en esta mañana a obedecer a Dios y no provocar a ira el corazón de ellos, sino disciplinarlos y amonestarnos bajo la palabra misma de Dios. Si usted está aquí como papá, como mamá y necesita que su hogar cambie, necesitamos obedientemente buscar de Dios. Hijos, ustedes quieren cambiar su vida y que les vaya bien, necesitamos obedecer a papá y a mamá conforme a la palabra de Dios. Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Señor, esperando que tu palabra venga a darnos vida, a darnos aliento de vida. Oro en esta oportunidad, mi Señor, para que pongas en el corazón de todos que somos hijos el ser obedientes. Si no lo hemos sido, el comenzar a hacerlo. Si hemos sido medio obedientes, el comprometernos delante de Dios a comenzar a ser obedientes con papá y mamá, porque eso es justo, porque eso te agrada, porque eso te alegra, Dios. Oro en esta mañana para que le des fuerzas a cada hijo presente, desde el más pequeño hasta el mayor aquí de edad, que todavía es hijo, que todavía es hija, que seamos obedientes a papá, a mamá, porque es la voluntad de Dios, porque trae vida, porque trae bendición, porque agrada al Padre, porque honramos a Dios. Y oro, mi Señor, también
por cada padre y por cada madre que estamos acá, que hemos fallado en la crianza, en la guía, en la dirección para con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder pedir perdón a nuestros hijos en las fallas que hemos cometido, a ser valientes de reconocer nuestros errores y comenzar a ser buenos padres, que cuidemos el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, para honrar a Dios, para ser obedientes a Cristo conforme el Evangelio. Y sobre todo, Señor, ayúdanos en esta mañana, todos los que estamos acá, para ser llenos de tu Espíritu Santo, que es la única forma de cumplir tu palabra. Ayúdanos a someternos a ella conforme la ayuda de tu Santo Espíritu y conforme la oración y el alimento de tu palabra cada día. Señor, te necesitamos como familias. Ayúdanos en esta mañana. Padre, madre que estás acá, allí en oración yo te invito a que tengas una oración especial como padre delante de Dios y le pidas que te dé la sabiduría que necesitas para ser el mejor padre y la mejor madre para Dios, y en obediencia a Él amar a tus hijos de la mejor manera si no lo has hecho. Hijos, te invito a que hagas una oración de comenzar una nueva etapa de obediencia a papá y a mamá, porque eso honra a Dios. Y mientras la iglesia ahora, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida a Jesús. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo. Amigo, si estás aquí sin Cristo, es tu tiempo. Dios te invita a un arrepentimiento de vida, a recibir el regalo de la salvación, pero es necesario que nazcas de nuevo, que te arrepientas de los pecados cometidos y reconozcas a Jesús como Rey, Señor de tu vida, y estés dispuesto a obedecerle en todo. Si estás aquí sin Cristo, te invitamos a que levantes la mano. Queremos orar por ti para que Dios te dé una nueva vida. Y si tú eres creyente, evangélico, nacido de nuevo, pero no has caminado bien y el diablo te acusa y el pecado te acusa y no sientes que estás cerca de Dios, te invitamos a que puedas reconciliar tu relación con Dios. Dios no te ha desechado. Tú eres el que te sientes lejos de Él. Te invitamos a acercarte en esta mañana, a reconciliarte con tu Padre Celestial. Si no lo hay, Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por ser nuestro Padre por excelencia y enseñarnos a ser hijos para ti. Oramos en esta mañana deseando que nos sigas bendiciendo, porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Puesto en pie, hermano.